Hablábamos de esa propuesta de reforma tributaria que tiene como uno de sus 4 grandes objetivos, según el Ministerio de Finanzas, recuperar el control de las aduanas. Y mire qué coincidencia que horas antes de que esto se diera a conocer, el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, Juan Francisco Solórzano Fopa, tuiteaba esta información: nos están nos están bloqueando las aduanas, esto no beneficia a nadie, perderemos en recaudación, decía su mensaje, con fotografías de diferentes puntos donde las aduanas estuvieron cerradas este día. Y a lo largo de la jornada, el superintendente compartió información de los bloqueos como en Puerto Quetzal, los 43.76 millones que se dejan de percibir en la recaudación de comercio exterior por los bloqueos en estos puntos, así como diversas reacciones. Y por eso vamos a hablar en este segmento de aduanas con el intendente de aduanas, el señor Werner Ovalle. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, Carmen. Licenciado, buenas noches. Mi primera pregunta tiene que ver con, se hablaba de que eran manifestantes, salubristas y también de educación. ¿Ustedes tienen conocimiento de sus demandas? ¿Por qué es que deciden tomar las aduanas? Usted mencionaba algunos de los impactos esta mañana, pero adicionalmente a eso, los impactos usted hablaba que eran de 43.76 millones por día. No sé si las amenazas de manifestaciones continúan o ya el bloqueo fue levantado. Cuéntenos un poco las generalidades del caso. Sí, aquí hay que empezar aclarando que los bloqueos no precisamente eran por un tema o una petición para el tema de Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, o el tema de aduanas, sino que se enfocaba más que todo en temas de educación. Algunas peticiones muy concretas que están fuera de nuestro alcance, pero que obviamente, como ustedes mencionan, tomaron las aduanas. En total fueron 11. Y obviamente dentro de la proyección que nosotros hicimos de las pérdidas que esto representan es el cálculo de 43.76 millones que generan al día de hoy. Obviamente es un bloqueo que inició aproximadamente a las 7:30 de la mañana y quitaron el bloqueo aproximadamente 5 de la tarde, lo que dejó que las aduanas estuvieran sin operar. Y en algunos casos pues obligaron a los funcionarios de aduanas a que se salieran de las oficinas para poder realizar el bloqueo. ¿Pero van a volver a haber más bloqueos? La información que algunos de los administradores lograron tomar en el área fue que algunos dijeron que mañana regresaban si el día de hoy no se les daba solución a las peticiones que tenían. En otras aduanas se recibió información que mañana iba a salir una mayor parte del sector salud, pero es solo información que a nosotros no nos ha llegado nada oficial, pero es información que recolectaron ahí. Usted tiene 2 meses y medio casi de ocupar la Intendencia de Aduanas y ya ha tenido que ver los bloqueos de hoy y también cuando fueron del lado de México, que hubo mucha protesta del lado de Guatemala por las mismas pérdidas. ¿De qué estamos hablando en este momento? ¿Tiene relación que en México también la cerraron por motivos ajenos a aduanas, pero que fueron trabajadores del sector de educación sobre todo? ¿Esto es un caso aislado o hay alguna relación con un mes de distancia entre uno y otro? Yo creo que el impacto que generó la manifestación, el bloqueo que hizo el Magisterio de México fue visto y tomado en cuenta por los bloqueos que hicieron el día de hoy, con una gran diferencia, que cuando fue el bloqueo en México, pues solo se bloquearon las aduanas que tenemos con México. Hoy fueron 11 aduanas, de lo cual el impacto que nos generó hoy en un día fue lo que nos generó casi en 12 días cuando tuvimos cerradas las aduanas con México. ¿Y esto por qué? Nos bloquearon Puerto Quetzal, que es la aduana que nos representa a nosotros el 34% de la recaudación de comercio exterior. Entonces, es un impacto bastante negativo a los esfuerzos que estamos realizando ahorita como administración tributaria. Hablemos de esos esfuerzos, licenciado. Hablar, por ejemplo, ahora dentro de estas propuestas de reforma tributaria se ha insistido mucho en la necesidad de que se combata el contrabando. Pero el contrabando es solamente una forma de comercio ilícito. Tengo entendido que su responsabilidad es batallar contra el comercio ilícito, que va mucho más allá del contrabando, que tiene que ver también con piratería, con falsificación, con fraude, con defraudación aduanera. ¿Cuánto ha logrado avanzar usted en estos escasos 2 meses que mencionaba Paola en ese combate?
Ahí comentarles y compartirles, hemos generado toda una estrategia interinstitucional, no es un esfuerzo que le compete solo a la SAT, ya que no tendríamos la capacidad y obviamente por las competencias que tenemos nosotros como institución nos tenemos que limitar a lo que nos enmarca la ley. Sin embargo, comentarles que en una cuestión de 3 meses hemos realizado 10 operativos. El último que tuvimos fueron unos allanamientos que se hicieron en la colonia Quinta Samayoa, que producto de esos decomisos logramos hacer y decomisar mercancía por 1.300.000 quetzales. Aparte, dentro de los operativos que estamos generando en esta lucha contra el contrabando, hemos realizado operativos dentro de las aduanas, precisamente como comentaba Carmen, no solo enfocarnos al tema de contrabando y comercio ilícito, sino que también al tema de defraudación. Y aquí hemos hecho ajustes por aproximadamente 46 millones de quetzales. Y esto porque ajustes, cuando los importadores realizan sus declaraciones, subvaloran los precios de las mercancías. Fue lo que pasó mucho con el caso de la línea, ¿verdad? Correcto. Hablemos de la línea. ¿Hay posibilidad de que existan pequeñas líneas en aduana que no han sido detectadas por SAT, tramitadores, gestores, que utilizan los vacíos de control para cobrar por su cuenta? Es un problema que es muy complejo, es bastante grande y decir que con la captura de la línea 1 se terminó el problema. Precisamente nosotros estamos tomando medidas serias y estamos realizando algunos esfuerzos para ir determinando qué puede seguir existiendo ahí para ir tomando las acciones necesarias. Ya hemos iniciado con tomar algunas medidas, pasarle las pruebas de confiabilidad al personal. Se hizo la destitución de 8 administradores, de los cuales se tenía alguna información o no cumplieron también con las medidas de confiabilidad. Estamos también haciendo una evaluación del desempeño de todo el personal, porque así como existieron malos elementos, es de reconocer que también hay buenos funcionarios dentro de la institución y es a los que estamos promoviendo para estos cambios que estamos generando. Tenemos más preguntas para usted, señor Intendente, pero vamos a una pausa y vamos a también recoger sus preguntas, sus comentarios sobre este cierre de aduanas y lo que se está trabajando allí para recuperar el control de esos vacíos que permitieron que existiera una estructura defraudadora llamada La Línea, entre otras. Regresamos en un momento. Continuamos en este segmento con el Intendente de Aduanas y vamos a ver con Rocío sus comentarios. Paola, tenemos ya una pregunta en nuestro Twitter, la leemos a continuación. ¿Cuál sería el compensador social si es que se da el supuesto aumento de impuestos? Esa es la pregunta de José Franco. Nosotros esperamos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Regresamos con ustedes, Paola y Carmen. Muchas gracias, Rocío. El Intendente nos hablaba antes de esos planes que hay para retomar el control en las aduanas, pero yo quiero retomar un poco el tema con el que iniciamos esta conversación. Se dice fácil que se perdieron hoy 43 millones de quetzales, pero explíquenos usted un poco quiénes perdieron esa cantidad, quiénes no pudieron hoy pasar la aduana y se quedaron con qué de pérdida. Bueno, los perdedores somos todos los guatemaltecos. Uno, a nivel institucional, nosotros como SAT obviamente nos afecta nuestra meta de recaudación, porque a nosotros nos miden por las metas que nos han trazado, pero también en esto pierden los gestores, los agentes aduaneros que se quedan sin trabajo, todos los sectores, los importadores, los exportadores, que obviamente se ven afectados en que sus mercancías no puedan ingresar al territorio guatemalteco o que puedan salir de este. ¿Había productos perecederos? Sí, en el tema de exportación. Obviamente ya Cámara de Comercio hizo un aproximado de que son 576 millones de quetzales los dejados de percibir y obviamente esto es un impacto a la economía nacional. Licenciado, yo quiero volver a algo que estábamos hablando en el segmento anterior y tenía que ver con el caso La Línea. Cuando este caso y esta red se desarticula, algunos empresarios empezaron a quejarse de que los costes de transacción en las aduanas se habían aumentado, porque ante la falta de organización y de ver qué red o qué personas iban a tomar el poder, por el factor riesgo se estaban aumentando esos costes. ¿Usted tiene información sobre eso? ¿Cómo se ha controlado ese problema? Sí, Carmen, la primera acción que tomamos nosotros como autoridades fue el entrar a conocer y analizar el selectivo rojo, que es lo que se llama. Ahí fue donde se centró mucho de los actos de corrupción que se cometieron y nosotros a revisar y por poner un ejemplo, Puerto Quetzal. Cuando nosotros asumimos el selectivo rojo está en un 48% de la mercancía. ¿Qué es esto? Que 1 de cada 2
productos que ingresaban o contenedores que ingresaban tenía que ser revisado por los revisores o los técnicos aduaneros. Es imposible que un país tenga la capacidad de revisar el 48% de las mercancías o de contenedores. La Organización Mundial de Aduanas determina que la cifra de revisión tendría que oscilar de un 1% al 9%, o sea, no pasar de un dígito. Nosotros estábamos en 48%. Convocamos al Comité de Gestión del Análisis de Riesgo y de acuerdo a algunos criterios que analizamos a nivel del superintendente e intendentes, al día de hoy el porcentaje selectivo rojo está en un 16%. ¿Esto qué ha hecho? Apostar por la facilitación de comercio. Y en algún sentido ya muchos sectores se han acercado a nosotros a comentarnos cuáles han sido los beneficios. Antes un contenedor que estaba aproximadamente 3 semanas en el puerto Quetzal, ahora ha bajado a estar 1 semana. Y estos son esfuerzos y son resultados concretos que los tenemos al día de hoy. Seguimos trabajando para mejorar esto, pero como les comento, son algunas situaciones de voluntad, de querer hacer las cosas y no afectar la facilitación del comercio por querer implementar medidas de control. ¿Qué garantía tiene usted de que mañana no le vuelvan a tomar las aduanas, los salubristas, los maestros o quien quiera hacer presión? Mire, esta garantía no la tengo yo. Como les comentaba, hoy nos bloquearon por no ser un tema aduanas. El día que yo asumí y tomé posesión del cargo, a los 15 minutos de que me juramentó el señor superintendente, yo ya tenía una reunión con los agentes aduaneros quienes me estaban amenazando de paralizarme las fronteras y bloquearlas por el tema de carnetización. Entonces es una medida que se ha tomado como una medida de presión, el tomar las aduanas y los puestos fronterizos, y realmente es a un costo muy alto para el Estado guatemalteco. Estamos hablando de puestos fronterizos, licenciado. ¿Qué se ha hecho para tomar el control de todos esos puntos ciegos por donde transita todo ese comercio ilícito y también para combatir todas esas formas tan creativas que se encuentran para pasar mercadería al país? Me preocupa en particular el tema de los medicamentos. Sí, aquí hemos tomado, como les comenté, la coordinación interinstitucional es fundamental para los esfuerzos que estamos realizando, pero aquí hay un elemento importante. Nosotros estamos teniendo acercamientos con todos los sectores, con todas las cámaras donde hemos tenido reuniones para que nos den a conocer los problemas. Ellos tienen estadísticas muy puntuales sobre el tema de contrabando y en base a eso nosotros hemos planificado operativos específicos a nivel nacional, pero también comentarles que en el mes de junio realizamos un operativo binacional en coordinación con las autoridades mexicanas, donde tuvimos resultados positivos, y por otro lado estamos también proyectando el tema de operativos a nivel internacional, donde en el marco de la OMA nosotros estamos coordinando esfuerzos precisamente para la lucha contra el comercio ilícito. Comercio ilícito que no solo se queda en las mercancías que solemos ver en los decomisos, sino que estamos apostando también al contrabando de armas, que es algo que afecta mucho a la inseguridad del país. Estamos apostando también... De los temas sanitarios, que era lo que yo le mencionaba, las medicinas que preocupa tanto. Correcto. De hecho, dentro del Consejo Interinstitucional hemos ya realizado los esfuerzos para que el Ministerio de Salud y el MAGA se acerquen a este Consejo Interinstitucional precisamente para darle atención a esos productos que también tienen un costo negativo, muchas medicinas que entran vencidas al país, y eso también genera un efecto negativo para alimentos nuestros de ciudadanos. Contrabando, sin medidas sanitarias. Todo tipo de producto, huevos, yogur. Estimación sobre el comercio ilícito y cuánto pierde el país por comercio ilícito, no solamente contrabando, comercio ilícito. ¿Es posible tenerlo, licenciado? Es bastante difícil que nosotros como aduana tengamos una contabilidad de eso, porque nosotros tenemos control por lo que pasa de forma lícita dentro de nuestras aduanas. El hecho de tener una contabilidad de lo que pasa fuera de, es difícil tener un número. Ustedes han escuchado, Cámara de Industria había mencionado un estudio sobre 16.000 millones de quetzales, es casi lo mismo de lo que yo tengo como recaudación de comercio exterior en un año, para ir viendo cuáles son las dimensiones. Es difícil tener este dato. ¿Qué tiene usted acá a su cargo? A mi cargo, la Intendencia de Aduanas tiene 1.177 personas, que representa el 26% del total. Eso es decir, casi la tercera parte de la SAT. Sí, casi la tercera, 26%. Casi. Es bastante personal, es gente con la que tenemos que iniciar procesos. Ahorita en Puerto Quetzal iniciamos todo un proceso de hacer un nombramiento de personal
con los que pasamos las pruebas de confiabilidad y revisamos toda su trayectoria en la institución, y en cuestión de un mes hemos incrementado un 33% la recaudación. Pues le deseamos mucha suerte inmediata con los bloqueos para que no se renueven mañana, y también con la toma de control en las aduanas. Gracias por participar en esta conversación, señor intendente. Nosotros ahora pasamos a la...